en esta tierra. Y hay millones y millones de personas que necesitan todavía a Dios. Vamos a leer una porción en San Juan capítulo 21, que es la continuación de lo que leímos la semana pasada. La semana pasada leímos de ahí del versículo 1 hasta el 14. Y en ese pasaje encontramos el encuentro de Jesús con los discípulos. Era la tercera vez que Jesús se encontraba con los discípulos después que había resucitado. O sea que Jesús todavía no se fue inmediatamente después de la muerte. Él quedó unos días. Y porque la obra en la formación de sus discípulos todavía no había sido completada. Y Jesús se había dedicado a los 12, pero especialmente se había dedicado a Pedro, porque Jesús necesitaba que Pedro entendiese el papel que él esperaba de él, y Pedro todavía no estaba listo. ¿Se acuerdan que Pedro, en todo lo que estudiamos en esta serie, fue escenas tras escenas tras escenas donde Jesús estaba formando la fe de Pedro? Porque Pedro sería uno de los líderes que tendría el coraje, el valor, el compromiso de predicar el Evangelio. Y por eso es que Pedro fue el primero que predicó el Evangelio allá cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice que estaban, de todos los que habían dicho que confiaban en Jesús y que seguían a Jesús, Jesús les había dicho: esperen el Espíritu Santo en Jerusalén. Y de todos los miles que habían recibido milagros y cosas de Jesús, solo 120 estuvieron dispuestos a estar ese día listos en Jerusalén. Y ahí Pedro comenzó su ministerio de predicación del Evangelio. Entonces, de eso estamos hablando, y Jesús ya pasó varias experiencias con Pedro, donde le estaba formando su fe, tratando de que Pedro comprendiera bien su compromiso. Y esta es la tercera vez donde se encuentra con ellos después de la resurrección, y Jesús hace algo especial en la vida de Pedro. Y el reto específico de Jesús a Pedro fue: Pedro, ya aprendiste varias cosas, tú has prometido varias cosas, pero te falta algo. Lo que te falta es que tú en realidad llegues al punto culminante de consagrar tu vida a Jesús, o de consagrar tu vida a Dios. Y eso es lo que le faltaba. O sea, Pedro estaba consciente ya de muchas cosas, ya había prometido varias cosas, y entre fallas y cosas buenas, Pedro había alcanzado ya un nivel de madurez espiritual y una comprensión del discipulado, pero le faltaba consagrarse. Entonces, hermanos, y ese es el llamado en este momento: es que usted ya aprendió de Jesús, conoce mucho de Jesús, ya tuvo varias experiencias con Jesús como cristiano, pero si usted no se ha consagrado a Jesús, a su obra, mejor dicho, es lo que le hace falta. Y el Evangelio no va a seguir tan creciente y floreciente si usted no se entrega en un compromiso con Jesús, consagración a Jesús. Por eso el canto decía: dale todo a Jesús, dale todo a Cristo. Vamos a leer hoy del versículo 14, que ya lo leímos la semana pasada, el 14, pero del 14 hasta el final del capítulo 21 de Juan. Ahora no lo tenemos en la pantalla, la semana pasada leímos parte, pero búsquelo en su Biblia. Si no trajo Biblia, búsquelo en su teléfono, nomás que no se vaya a distraer en otras cosas después. Juan capítulo 21, versículo 14 al 25. Si no tiene teléfono y no tiene Biblia, necesita convertirse al Evangelio. No, perdón. Necesita escucharlo, ¿verdad? Necesita escuchar hoy esta tarde. En su Biblia, voy a leer en la versión Reina Valera 60, o si usted tiene otra, va a encontrar algunas palabras diferentes. Juan capítulo 21, 14 al 25.
Dice la palabra del Señor cuando, el 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, que los otros discípulos. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él, o sea, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. Tomen en cuenta esa palabra. Después que le dijo: ¿me amas? 3 veces, le dijo: cuando tú eras joven hacías esto, pero cuando ya seas viejo esto te va a pasar. Y entonces le dijo, esto se lo dijo dando a entender de qué muerte Pedro iba a terminar su vida. Y le añadió, después de anunciarle cómo iba a morir, le dijo: sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme, o sígueme tú. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabría en los libros que se habrían de escribir. Amén. Hagamos una oración. Padre, ya leímos tu palabra. Hay mucho que se pueda en esta porción estudiar, o mucho que se puede discutir, si es que le llamáramos así. Pero Padre, en esta tarde te pedimos que en estos próximos y pocos minutos que tenemos, tú toques nuestra mente y nuestro corazón y nos lleves a una verdad que pueda ser de mucha ayuda en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es 15 de febrero. Quiero decirles lo que el Señor quiere transmitirles a través de este pasaje. Y el llamado que Dios le hace directamente a su corazón en este día. El punto central en las preguntas de Jesús es el amor. Pedro, ¿me amas? O sea que el llamado al discipulado culmina con preguntas como esta. Pedro, ¿me amas? Y lo que Jesús quería tratar en la vida de Pedro era que él pudiera definir
o entender, clarificar y pronunciar si él era un discípulo que podía amar. No puede haber consagración a la obra de Dios, hermanos, sin amor. Yo creo que muchos de ustedes que están aquí han pasado tantas cosas en su vida como cristianos, en donde el amor ha sido puesto a prueba, en diferentes maneras. Y si ustedes han estado aquí o están aquí es porque superaron de alguna forma esa situación por amor. Pero cuando hablamos del discipulado, la consagración es tan importante y tan necesaria. Es tan necesaria porque la consagración dice quién es Dios para nosotros. Dice quién es Jesús para nosotros y lo que estamos dispuestos a dar por Jesús o a hacer por Jesús. Cuando cumplí 65 años, un poquito antes de los 65, recibí una carta de la denominación y aparte de una carta, recibí como un diploma, como un certificado, donde decía: pastor, te damos gracias porque ya cumpliste tu trabajo. A los 65 años tú te puedes retirar. O sea que hace 3 años yo podía haberme retirado y ya irme a descansar. Porque en términos de tiempo, de edad, supuestamente a los 65 años ya debemos haber logrado todo y ya, pues, vámonos a descansar. Pero yo me hice esta pregunta, ¿terminaría ya habré terminado la obra que tú me diste, Señor, que hiciese? Yo dije, no. Y comencé a pensar en diferentes hermanos. Mira, a este hermano le hace falta comprometerse, a este hermano le hace falta aprender, a esta hermana le hace falta practicar esto, a esta hermana le hace falta... Y me doy cuenta que ya estoy en los 60 y... ¿cuántos dije? 68 años. Y muchos de ustedes, como yo, necesitamos todavía crecer y aprender algunas cosas más. Entonces, lo que define el final de nuestra vida en el ministerio o en la obra de Dios tiene no tanto que ver con la edad, tiene que ver tanto con la consagración. Y sucede que al consagrarnos totalmente a Dios, apenas ahí comienza nuestra función. Apenas ahí comienza nuestra oportunidad de hacer algo por Jesús. El amor, hermanos, es un tema central. Y yo creo que todos podemos hacer o dar una definición bonita del amor. ¿Qué es amor? Unos le ponen pajaritos, estrellas, corazoncitos. Y esta semana las tiendas que ven todas esas cosillas hicieron mucho dinero porque tratando de dar a entender qué es el amor. Pero el amor es más que eso. El amor significa consagración. El amor significa entrega. El amor significa dar todo. Si encontraste, Osvaldo, ahí ok, ahí estamos. Oh, esta está mala. Vas a entrar ahí en la parte que dice: la única manera de apacentarlos es amándolos, así como Jesús los ama. Y donde dice el amor juega un papel muy claro e importante según la Biblia. Y este es un gran bosquejo que podríamos descifrar en varios sermones, pero pues aquí tenemos que ir rápido. La única manera de apacentarlos, acuérdense que las 3 veces que Jesús le preguntó: ¿me amas? La primera vez le dijo, ¿cómo le dijo? Cuida mis corderos. Y las otras 2 veces le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, las 3 veces tenía que ver con que el amor de Pedro hacia Jesús tenía que ver con amar a la gente. Pero el amor hacia la gente
que Pedro debía tener tenía que ser como el amor de Jesús. O sea, tenía que amar a la gente como Jesús amaba a la gente. Y ahí, hermanos, yo ahí me detengo porque amar como Jesús ama a la gente es complicadísimo. No, yo puedo amar a la gente que me demuestra amor, que me demuestra cariño, que hace cosas para mí, que de cierta manera habla de mi ego o alimenta mi ego, mi ser. ¿Quién no responde bien a quien lo trata bien? Pero responder bien a quien no le hace nada o a quien aún le responde mal, no es fácil. Yo no me siento motivado a amar a alguien que, aparte que no hace nada por mí, tal vez hace cosas contra mí y me ofende. Entonces la consagración de Pedro tenía que ver con entender que el amor de Jesús era un amor tan distinto al amor que él podía entender. Y eso significa apacentar los corderos a las ovejas de Jesús. Vamos a ver la primera después de eso. La primera es, el amor es el primer fruto del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes creen doctrinalmente que tienen el Espíritu Santo en su corazón? Muy poquitos respondieron. El que ha recibido a Cristo como Salvador, la promesa es que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Y ahí está. Teológicamente así lo entendemos, ¿no? El que tiene al Hijo recibió el Espíritu Santo. Pero sucede que el primer fruto del Espíritu, ¿qué es? Que es amor. Y ahí está el versículo, dice, ustedes lo saben de memoria, más el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Amor. Y más de eso dice gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice no hay ley. Concentremos en la palabra amor. Entonces, desde el primer punto, hermanos, como cristianos, le haya a la gente hecho cosas buenas o le haya hecho cosas malas, eso queda a un lado. Usted debe amar y debemos amar porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el fruto del Espíritu, para comenzar, es amor. O sea que, mire, y yo digo, bueno, independiente de esto, si mi esposa me hace daño en algo, yo no tengo razones para decir, pues como tú me has ofendido, yo no te voy a amar. No, es que al tener el Espíritu Santo en mí, estoy obligado a amarla. Sea buena o sea mala. Gracias a Dios es buena, ¿verdad? Pero... y así podríamos pensar en las distintas personas. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño en la vida? Ha hablado mal, nos han dado una bofetada, no física, pero en la mente, dice, este merece la muerte, o este merece una cachetada. Hay gente que nos ha deseado mal, nos ha hecho mal. Sin embargo, mi reacción debe ser amar. Y si yo no estoy dispuesto a amar como Jesús ama, entonces no me puedo consagrar a su obra, porque el ministerio de Jesús es amar, el amor. Entonces, mire, una razón por qué tenemos que amar es porque es el primer fruto del Espíritu, y usted tiene el Espíritu. ¿Puede decir amén fuerte, hermano? Amén. No tenga miedo a decir la verdad. La segunda razón. Dice la Biblia que aparte de que el amor es el primer fruto del Espíritu, dice, el amor es el vínculo perfecto de unidad en la iglesia. La iglesia somos nosotros, no el templo. La iglesia somos nosotros. El vínculo, el pegamento que une a la iglesia, ¿cuál es? Es el amor. Y Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas. O sea, Pablo había estado hablando muchas cosas allí en esa carta. Y él dice, y sobre todo lo que les he dicho, sobre todas las cosas, dice él, vestidos, ¿de qué? De amor, que es el vínculo o el pegamento perfecto. Hermanos, así que no hay una razón
que podamos tener, a veces yo no puedo amar porque me han hecho daño, porque me han ofendido. No. Dice, uno, porque el primer fruto del Espíritu. Segundo, porque el vínculo que une a la iglesia es el amor. Es lo que dice la Biblia. La tercera razón, en Romanos 10:13, y allí lo van a tener en la pantalla, dice: el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Todos sabemos que cuando venimos a Cristo, venimos a Dios o al Señor, una relación con Él, hay leyes que tenemos que obedecer. Hay leyes que tenemos que cumplir. Hay leyes que tenemos que encarnarlas en nuestra vida. Y esa es una de las cosas que a través de la historia las iglesias, hablando de grupos, ¿verdad?, han tratado de decir, o de enseñarnos, o de imponer. Una dicen, se tiene que hacer todo esto se tiene que dejar de hacer. Y muchas veces las iglesias, o aún las religiones, imponen sus leyes. Y ya sea que nosotros siguiéramos a Dios obligados por una ley espiritual que entendemos, dice allí Romanos 13:10, el amor, ¿qué dice? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? Es el amor. O sea, amados hermanos, que si usted quiere ser un fiel cumplidor de la ley, ya sea bíblica o de la ley de una institución o de la ley de familiar o de la ley de quien sea, la ley que es correcta, dice que el cumplimiento de la ley es que aprendamos a amar a ¿quién? Al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todos. Así que si nos cuesta amar a un familiar que no nos trata bien, si nos cuesta amar a un hermano en la iglesia que tiene la misma fe que nosotros, ahora imagínese amar al que no tiene nada de eso con nosotros, el prójimo. El prójimo puede ser cualquier persona. Anoche yo desperté soñando que había tenido un accidente. Y quizá por lo que dijo hermana Guti el miércoles en la iglesia, el miércoles, soñé que yo le pegué a un carro porque otro me iba a pegar y porque otro venía y no sé cómo. Y entonces, y la reacción de nosotros es cuando sucede algo así, es: yo no soy culpable, yo no hice nada, reaccioné así porque así fue la situación. Y siempre esa es la reacción del ser humano, es tratar de reaccionar siempre defendiéndonos a nosotros mismos. Aceptar que fuimos culpables, aunque no hayamos sido culpables, no es fácil. Pero el amor se cumple amando a los demás. Una cuarta razón, ¿por qué? ¿O qué dice la Biblia? ¿Por qué debemos amar? El amor es superior a cualquier don espiritual. ¿Sí entienden ustedes lo que es un don espiritual, verdad? ¿Qué es lo que sucede con muchas personas cuando tienen un don espiritual? Uno se pone orgullosos. Oh, yo soy maestro. Tienen que oírme, tienen que respetarme. Oh, yo soy el pastor. Tienen que saludarme, tienen que obedecerme, tienen que respetarme, tienen que darme honor. Oh, yo soy el presidente, o la secretaria, o el tesorero, o soy el patrón. Yo soy el mayordomo. O sea, tengo un lugar. Naturalmente, hermanos, cuando tenemos o alcanzamos una posición o un conocimiento especial, pensamos que estamos o que sobresalimos, y aunque sí en cierto sentido, pero dice el amor es superior a cualquier don. Y este pasaje ustedes lo conocen, en 1 Corintios 13, ahí dice clarito, dice: si yo hablase lenguas humanas,
Lenguas humanas yo entiendo que es muchos idiomas. O tengo facilidad de hablar bien un idioma. Algunos que fueron a la escuela alta aprendieron mejor el español que la mayoría. Pero los que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela aprendieron el español como se oía en la calle. Y en todos los países tenemos errores. Y no voy a mencionar para no ofender a nadie, porque se puede malentender el asunto, ¿no? Pero todos aprendemos de cierta manera el idioma que aprendemos. Pero dice, si yo hablase de perfectamente una lengua o todas las lenguas que hay, y luego dice, y si hablase lenguas angélicas, o sea, tiene que ver con algo más espiritual, o sea, algo que vino de un ángel o de Dios. Si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? ¿Vengo a ser como qué? ¿Como metal? ¿Qué dice? No sé si tengo aquí el palillo, pero ¿qué dijo eso? ¿Qué dijo? Interpreten lo que dijo. No es nada, un sonido. Entonces dice, el texto dice, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que retiñe, un címbalo, una de esas cosas. Si tuviese profecía, hace unos días me llamó un señor de aquí por Stockton y me dijo, pastor, tengo días de estarte llamando, pero hoy fui afortunado porque me respondiste el teléfono. Yo casi no respondo si no conozco un teléfono, pero ese día lo respondí. Y me dijo, pastor, tengo palabra de Dios para ti y para tu iglesia. Así. Dios me ha dado una profecía para tu iglesia. ¿Profecía? Entonces le digo, ¿conoce alguno de los hermanos de la iglesia? Pues no, nunca he ido. ¿Cómo sabe usted qué necesitan? Pero así vino, ¿no? Es una manera. Tengo palabra que Dios me ha dado para tu iglesia, y si no la digo, estoy en un grave error. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, aún misterios espirituales, ¿no? Y toda ciencia, conocimiento, y si tuviese toda la fe, yo resalto en fe, si tuviese toda la fe, de tal manera que yo pudiera decir, Señor, levanta al pastor unos 10 metros, que se venga para abajo y que no se muera. Esa es la idea allí. Si yo tuviese la fe de poder trasladar un monte de aquí para allá, que eso es más complicado que me levante a mí, ¿verdad? Y me deje caer. Si yo tuviese, dice, si esa fe que trasladase a los montes y no tengo amor, ¿qué dice el versículo? Nada soy. Ahora, los dones existen, los dones son reales, Dios se los ha dado a muchos de ustedes a través del Espíritu Santo. Y todos esos dones que hay entre nosotros, si no hay amor, ¿qué dice el texto? Nada soy. Entonces ya vimos que la Biblia define que el amor, primero, es el fruto del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué dijimos? El amor es el vínculo, el pegamento perfecto que nos une en nuestras diferencias. Tercero, el amor es el cumplimiento de la ley. Si yo intento cumplir o ser un fiel cumplidor en las cosas de Dios, amar es una demostración que podría estar cumpliendo esas cosas. Y en cuarto lugar, el amor es superior al don espiritual. Bueno, no terminamos de leer ahí el pasaje. Sigamos ahí leyendo. Dice, y si repartiese sus carros, sus casas, sus zapatos, sus vestidos,
repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí viene la descripción de lo que es y no es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué dice después? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto es como que, si se acuerdan de Julio César Chávez, ¿no? ¿Quién era Julio César Chávez? Es un boxeador. ¿Cómo creen que habrá sido sentir uno de los meros fuertes de él? Nos deja viendo estrellas o nos mata. Esto que dijo Pablo acerca del amor, hermano, es como uno de esos que nos deja así. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? Amar a Jesús. Amar. El amor es superior a cualquier don espiritual que tengamos. En quinto lugar, el amor es la virtud cristiana culminante. El apóstol Pedro, ya después que había pasado este proceso, él escribió en la segunda carta 1:7, dice, a la piedad, él estaba hablando de lo que hay que agregarle a las ciertas virtudes de la vida cristiana. Él dice, a la piedad hay que agregarle ¿qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué hay que agregarle? Amor. ¿Sí? A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea que el amor es la virtud cristiana que sella todas las virtudes. En sexto lugar, el amor, sobre todo, es el nuevo mandamiento de Jesús. Eso lo vimos en los sermones anteriores. El amor, sobre todo, es el nuevo mandamiento de Jesús. Y en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Juan 15:12 y 17 dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que, hermanos, la fuerza mayor para amar a los demás como Jesús los ama es el amor por Jesús. Si usted procura amar a Jesús con todo su ser, si usted procura amar a Jesús con todo su ser, tiene la base clave para poder ser un discípulo de Jesús, consagrado a Él. El amor por los demás no es por los méritos que la persona tiene o hace o logra. Y esto quiero decirles, hermanos, la próxima vez que un hermano le ofenda o le haga algo que no cuadra con usted, o que no va con usted, o que a lo mejor le daña a usted, acuérdese que el amor de Jesús no es por lo que merecemos o por los méritos que tenga la persona, sino porque Jesús ama a esa persona. Por ejemplo, entre las parejas, si buscáramos razones para separarnos, ¿tendría usted alguna razón, por lo menos una razón, para separarse de su pareja? ¿Se me durmieron las parejas o qué? No quieren decir nada. ¿Tendría una razón para separarse? ¿No? El amor por su cónyuge no es por lo que él hace o por lo que merece. El amor por su cónyuge es porque usted ama a Jesús. Y si usted ama a Jesús, puede amarlo a él o a ella. Ese es el punto. Amar como Jesús, no sé si está ahí después. Amar como Jesús, ¿será una misión imposible? ¿Qué dicen ustedes? No.
Yo pensaba terminar el sermón número 2 de esta serie hoy, pero me queda la mitad, hermanos. Solo quiero dar la parte final. Y quiero decirle que siempre habrá una oportunidad. Y termino con esto. ¿Cómo es capaz el amor, hermanos, de cambiar todas las cosas? En la historia del mundo, hay una parte de la historia que habla ya por el año 250 después de Cristo. Estamos hablando ya varios años atrás, ¿no? Estamos en el 2026. Esto sucedió en el año 250 después de Cristo. Dice que en Roma, Italia, y parte de esa área, hubo una pandemia desbordadora. Una pandemia, como algo así como el COVID, una pandemia. Dice que duró 20 años, una pandemia de 20 años, la cual resultó en la muerte del 20% de la población. Esto es real, fue real. O sea que del total de la población, de 100, 20 murieron. De cada 100, 20 murieron. Dice que esta pandemia tenía unos horrendos síntomas. Y esta pandemia trajo a la gente en ese tiempo mucha fiebre, náuseas, vómito, diarrea, parálisis parcial en las extremidades, o sea, las piernas, y hemorragias oculares. ¿A quién le gustaría estar así de enfermo? ¿Cuál era? A ver si recuerdan las náuseas, fiebre, diarrea, parálisis de las extremidades, hemorragias oculares. ¿Ustedes creen que sería algo difícil? Si esta semana me cayó una basurita en el ojo, yo sentía como que una vaca tenía dentro. Es horrible, una basurita en el ojo. Entonces dice que en Roma, especialmente donde fue el centro de esta pandemia, donde morían unas 5,000 personas por día. En ese país, 5,000 personas por día. O sea, durante el apogeo, lo más fuerte de la pandemia. Dice que en la crisis los ciudadanos o unos familiares abandonaban a los enfermos, lo echaban a la calle. Porque imaginen una persona con diarrea y con todas esas cosas. ¿Quién quería tener a alguien ya en la casa? Ni los mismos familiares soportaban a los que estaban enfermos. Dice que los echaban a la calle. Y ahí fallecían muchos. Y nadie enterraba a los muertos. En medio de ella, o sea, de esa pandemia, había un líder cristiano que animó a los creyentes a amarlos a todos con el amor de Jesús. Y dice la historia que en verdad no hay nada tan maravilloso como en cuidar a los nuestros con finas atenciones cuando los cuidamos con el amor de Jesús. Nos volvemos maduros solo haciendo más que el publicano, el pagano. ¿Recuerdan esa historia? Venciendo con el bien el mal y practicando aquella caridad que igual a la divina ama a todos los enemigos. Dice que los únicos que respondieron en ese tiempo de pandemia fue un grupo de cristianos. O sea, donde hubo conciencia de amar a esa gente fue dentro de la iglesia cristiana. Dice que los cristianos durante ese tiempo, los que no estaban enfermos o tan enfermos, hacían lo siguiente: bañaban a los enfermos y les cambiaban la ropa de cama. Los que estaban en los lugares o en las casas, los cristianos iban casa por casa o iban a los hospitales que había, y los cristianos
los bañaban y les cambiaban la ropa de cama. Les daban de comer y oraban por ellos. Permanecían a su lado hasta que se recuperaban o se morían. A quienes se morían, dice, les lavaban el cuerpo y los envolvían en ropas limpias para enterrarlos con dignidad. Pero sobre todo les compartían las buenas nuevas de la vida eterna que solo Jesús ofrecía. Eso está en la historia, eso es real. O sea, en una pandemia, los únicos que respondieron fueron aquellos que amaban como Jesús ama. No tuvieron asco, no tuvieron miedo, no tuvieron nada, sino que se volcaron para amar a la gente. La próxima semana vamos a terminar hablando cómo es el amor de Jesús. Qué tan maravilloso sería si nosotros podemos comenzar a amarnos así. Si nos amáramos así, hermanos, nadie se iría de la iglesia. Si nos amáramos así, todos ayudaríamos unos a otros. Si nos amáramos así, estaríamos fortaleciéndonos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo voy a decir el domingo. Lo que Dios quiere es una entera consagración de nosotros. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? No era una pregunta así por así. Era una pregunta que estaba llevando a Pedro al fondo del asunto. Y era llegar a que Pedro pudiera decir con facilidad, estoy dispuesto a hacer lo que tú harías. Y acuérdense las 3 veces que le digo, cuida, apacienta mis corderos, mis ovejas. Vamos a terminar escuchando un himno. Este himno yo lo aprendí cuando era niño. Y es un himno que es una oración. Es como una oración. Es como un deseo. Y voy a pedir que se ponga de pie. Y en reflexión usted se está haciendo la pregunta, ¿usted amaría, podría amar como Jesús ama? ¿Estaría usted dispuesto a consagrarse completamente a Jesús? Escuchemos este canto y con ese pensamiento nos vamos a ir a casita para que lo disfrutemos durante la semana. Ya vamos a terminar, solo el canto y ya estuvo. ¿En la pantalla? ¿En la pantalla sí? Ok.
tuya por la eternidad. Toma tu mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Es un canto como una oración. Qué lindo sería que esa oración fuera contestada en nuestras vidas. Así que el reto, hermanos, es para consagrarnos al discipulado, a la obra de Jesús. Es necesario que aprendamos a amar como Jesús ama. Y esa será la solución para muchos problemas personales, familiares, de iglesia, de área, de sociedad y aún el mundo. El amor de Jesús. Te damos gracias, Señor, por hacernos este llamado a pensar un poco más profundo en el amor tuyo. Pedro casi estaba listo. Y en este tercer y último encuentro con Jesús, Jesús le hace la pregunta final: Pedro, ¿me amas? Porque si me amas, podrás cuidar, apacentar o alimentar mis ovejas. Te damos gracias por Pedro, porque él pudo amarte y pudo amar a muchos. Le costó, pero él lo demostró cuando comenzó su ministerio en esta tierra. Y gracias a esos poderosos mensajes que él dio, mucha gente se convirtió al Evangelio. Y unos tras otros fueron predicando con tanto amor que el Evangelio llegó hasta los otros en este tiempo. Te damos gracias por todas aquellas personas, misioneros, pastores, líderes o cristianos en particular, que hicieron algo para que nosotros pudiéramos entender la fe de Jesús. Llévanos con bien a nuestra casita esta tarde, Señor. Sabemos que tenemos una semana por delante donde habrá bendiciones, lo creemos, pero también pueden haber dificultades, pueden haber circunstancias adversas. Y yo ruego a ti, Señor, que ayudes a mis hermanos y nos ayudes a todos a enfrentar las circunstancias adversas con fe, con valor, pero sobre todo con mucho amor. Que nuestra vida, Señor, esté dedicada y consagrada a ti. Ayúdanos a entender este punto, porque como vemos, Señor, hoy en día el odio es más fuerte que el amor en la práctica del mundo entero. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que como iglesia, como aquellos hermanos que en la pandemia en Roma puedan hacer a un lado las diferencias, los miedos, los temores, y podamos nosotros demostrar el amor como ellos lo demostraron en ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos.